Trabajos, les veo que sí han calculado correctamente. Tener en cuenta eso cuando nos piden posiciones vectoriales que tienen que estar en bajo las coordenadas, tanto X con su correspondiente sigla Y, bajo la otra coordenada J con su correspondiente coordenada que es en el plano de las Y. Eso tener siempre en cuenta. Son términos que ya los trabajaron el año anterior y no creo que sea necesario volverlos a repetir y a repetir, que se vuelve un poquito cansado. Lean bien el ejercicio. Les recomiendo, lean bien el ejercicio, inténtenlo dibujar, dibujen, qué sé yo, si es un móvil o un puntito representando el móvil, inténtenlo dibujar para que puedan comprender el ejercicio. ¿Sí? Eso. Y creo que me dice una compañera que vuelva a explicar el trabajo, la clase de ayer. Volver a explicar todo eso creo que está un poquito medio difícil, porque retrasar al resto de compañeros que sí comprenden, no creo que amerite mucho. Retomar el último ejercicio, tal vez sí, que nos faltó calcular algo, tal vez sí, pero no repetir nuevamente una clase que ya fue dictada, chicos, ya la vieron, ¿sí? Y por favor, el deber bajo el formato PDF, no me envíen fotos, se me hace difícil poderla abrir con Paint o otra aplicación para poder yo calificar y a calificarlo. Si es en PDF, enseguida puedo marcar y rayar ahí, y ponerles vistos y corregirlos. Eso nomás y empecemos, Elfita. Ya, buenas tardes, estudiantes. Entonces, que retomamos el último ejercicio. Y ahora, ¿cuál era el último ejercicio? Ya. Bueno, ayer vimos lo que era una velocidad media y la rapidez media. No sé, la compañera que está pidiendo, ¿qué es lo que no se entiende? La señorita. ¿En dónde tiene la inquietud? ¿En dónde tiene la duda? Señorita Murrieta, usted era la que me preguntaba. ¿Qué parte no? ¿En qué parte no le comprende? ¿En lo que es rapidez media o en lo que estamos trabajando velocidad media? No sé si usted entró ayer a la clase o no entró. Creo que tiene el micrófono dañado, me está escribiendo velocidad media. La velocidad media. Ya. Entonces nosotros decíamos que la velocidad media viene designada por lo que es por la letra V y siempre con lo que es una flechita encima, que quiere decir el vector, y con la letra M. Entonces la velocidad media es el cociente. ¿Entre quién? Entre el vector del desplazamiento. Esto nosotros vimos anteriormente que este es el vector del desplazamiento. Y el tiempo transcurrido. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido para que se dé ese desplazamiento? Ya. Mientras que el vector del desplazamiento, ¿a qué es igual? El vector de desplazamiento es igual al vector de ¿qué? De la posición final menos el vector de la posición inicial. ¿Qué queremos decir con vector de posición final? Pongamos un ejemplo, por ejemplo, que ustedes salen de su casa y se dirigen al colegio. Entonces, cuando ustedes llegan al colegio, eso va a ser la posición final y la posición inicial es de dónde salen. Ustedes están saliendo de su casa y esa es la posición inicial, de dónde salió.
En esta imagen, nosotros, ¿qué tomamos en cuenta? Tomamos en cuenta cuáles, lo que son la posición inicial, de dónde salió y el tiempo que ha transcurrido en ese intervalo. Y la posición final, en dónde llegó. Entonces, en eso tomamos en cuenta la posición inicial y la posición final, porque vamos a calcular lo que era la velocidad media en ese transcurso del trayecto. Si A o B, por ejemplo, que le diga, calcule la velocidad media en el instante A y B. Entonces, ahí yo sé que la posición inicial es A y la posición final es B en un tiempo de 3 minutos. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende o no se entiende? No sé si le está escribiendo la señorita, si se entiende o no se entiende, o qué es lo donde no entiende. Y me dice que sí, ya se entiende. Ya, entonces vamos a retomar. Bueno, este ejercicio ya no lo vamos a realizar porque es un ejercicio totalmente sencillo. Sí, le vamos a realizar el último ejercicio. El último ejercicio que realizamos era que teníamos un móvil a 140 kilómetros, ¿era de ese? Ya. Entonces, lo que teníamos era un móvil que se dirigía a 140 kilómetros, a 140 kilómetros. Vamos a ver un móvil que se dirigía a 140 kilómetros. ¿En un tiempo de qué? En un tiempo de 2 horas, y eso se dirigía hacia el norte. Mientras que teníamos que después de un tiempo se dirigía a 180 kilómetros en un tiempo de 4 horas. Y en este caso se dirigía al este. ¿Sí? ¿Estoy en lo correcto? ¿Hicimos con ustedes este ejercicio o era otro? Pero digan sí o no, yo para poder. ¿Sí era de ese? Sí, era ese, Alicia. Ya, era ese. Ya. Entonces teníamos, bueno, ahí era el P sub 0. Ya. A ver, ustedes me van a decir el P sub 0 de este módulo, lo que es la posición inicial. ¿Cuánto es la posición inicial? ¿Cuánto para X y cuánto para Y? ¿Sería 0? Ya, es 0,0. 0 para X y 0 para Y, porque está saliendo desde un punto de aplicación, entonces está saliendo desde un punto 0, 0, 0. ¿En un tiempo de cuánto? ¿En un tiempo de cuánto? ¿Igual a qué? Igual a 0 horas también. Ya, en un tiempo de 0 horas. Y lo que es el vector de posición. ¿Cuál es el vector de posición? 0,0. Ya, el vector de posición es 0,0. Ya, el vector de posición, no se olviden que es la R con una flechita, entonces eso nos da igual, este es a 0,0. Ya. Entonces eso tenemos nosotros del primer punto. Y el segundo punto, ¿a qué es igual? Si dice que el móvil está recorriendo a una distancia de 140 kilómetros. ¿Cuál es el punto 1? ¿Cuánto para X? 0,140. 0,140. Ya, 0,140. ¿De dónde sale eso? Dice 0,140. Se supone que el móvil dice se está desplazando hacia el norte. Si nosotros tenemos un sistema de eje coordenadas en el plano y el móvil se está desplazando hacia el norte, es hacia arriba.
Es decir, en el eje X no está afectando nada, está en el punto 0. Y en el eje Y está en el punto 140 kilómetros. Está la distancia aquí, 140. ¿Sí? ¿Se entiende de dónde sale? Ya. ¿Y en qué tiempo? En 0,2. No, el tiempo no le ponemos en coordenadas, el tiempo solo es así nomás. ¿En qué tiempo se da ese transcurso? En 2 horas. Ya, el tiempo se da en 2 horas. Y el vector de desplazamiento, el vector de posición, ¿a qué será igual? Para X, ¿cuánto tenemos? 0,140. Ya, muy bien. Para X tenemos 0 y para Y tenemos 140. A este me olvidé de ponerle la posición. Lo que son los puntos siempre van en kilómetros, porque estamos trabajando lo que es en kilómetros. Y eso lo que es la vector de posición, bueno, estos van en las componentes, lo que son I y J, lo que son vectores. Y de ahí los puntos, y esos siempre van en metros, en kilómetros, en centímetros. Ya. Y el punto 2. Y el punto 2, ¿a qué es igual? Sería a 140,180. No, aquí no sería 140 sobre 180. 140 tenemos de Y. ¿Qué nos dice ahí? Nos dice que se desplaza, dice después, 4 horas hacia el este. Hacia el este. Es decir, se está desplazando hacia ese lado. Entonces ya tendremos una coordenada, lo que es en X. Ya tenemos una coordenada en X y una coordenada en Y. Aquí, ¿cuánto se desplazó? Se desplazó 180 kilómetros. Entonces, ¿cuáles serán las coordenadas? ¿Cuánto es la coordenada para X? 180,140. Ya, 180 para X y 140 para Y. Estos son kilómetros. ¿En un tiempo de cuánto? 6 horas. Ya, en un tiempo de 6 horas. Exacto, en un tiempo de 6 horas. Ya, muy bien, eso sí. Porque le sumamos lo que son las 2 horas que recorrió los 140 y después las 4 horas que recorrió los 180. Es en un tiempo de 6 horas. Ya. ¿Y cuál es el vector de posición? ¿Cuánto es para X? 180, 140. Ya, 180 y 140. Entonces, aquí, ¿qué nos pide? Nos está pidiendo, dice que calculemos la velocidad media. Vamos a calcular lo que es la velocidad media en ese tramo y el tramo final. Vamos a calcular lo que es en esos puntos, en el P sub 0 y en el P sub 1. Y después vamos a calcular lo que es el tramo final, en el P sub 0 y en el P sub 2. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. Entonces, ¿cuál era la fórmula de la velocidad media? La velocidad media, ¿qué es igual? ¿A qué es igual la velocidad media? En sus apuntes. Dicen es igual al vector de la distancia recorrida menos el vector 2 de la distancia recorrida. Ya. Le voy a poner una ecuación para poder hacerlo bien. Ya. Entonces, la velocidad media, esa va a ser igual al vector de la posición final menos el vector. Bueno, ahí le voy a poner un pequeñito 0. No sé si le puedo, a ver.
Bueno, este, darán en cuenta que este es el pequeñito, es un pequeñito solo 0 nomás que es el vector de posición inicial, ¿ya? Porque no me permite hacerle más pequeño. Entonces eso va a ser igual a ¿qué? ¿Cuál es el vector? Si vamos a analizar lo que está de color tomate, ¿cuál es el vector de posición final? Yo tengo una muñeca. ¿Cuál es el vector de posición final? Verá, estas son las posiciones. ¿Cuál es el vector de posición? 140. 140. Ya. Ya. Entonces aquí tenemos 0. Entonces aquí se va con la componente i. 0. Entonces aquí tenemos que ponerle con la componente i. No me deja. Ya. 0, entonces aquí nos va con la componente i. Y más 140 con la componente j. ¿Menos cuánto será? ¿Menos cuánto es el vector de posición inicial? 180 como 140. No, el vector de posición inicial. ¿Cuál es el inicial? ¿Cuánto tiene? 0,0. Ya, el vector inicial es 0 en i más Aquí es todo. 0 en j. Ya. Y si eso nosotros le resolvemos Tengo la muñeca así. y le retiramos de los paréntesis, eso saldría con el signo negativo. De igual manera, este de acá saldría con el signo negativo. Ya. Y entonces vamos a hacer una suma y una resta de componentes entre componentes iguales. 0i menos 0i. Este muñequito. ¿Cuánto nos da? Lo voy a medir. El conejo es más grande. Bueno, esto sería 0, ¿no es cierto? Totalmente ya no se escribiría ya esto. Es solo para que se den cuenta. Más 140 y menos Amarillo. Aquí está la amarilla, pero aquí es un poco. y menos 0j, ¿cuánto les da? 140 menos 0, ¿cuánto les da? 140. Entonces aquí nos quedaría 140j. Aquí lo que me olvidé era de ponerle acá el tiempo. ¿El tiempo de cuánto transcurrió? ¿El tiempo de cuánto? 2 horas. Es un tiempo que vamos a trabajar de 2 horas. Entonces aquí es un tiempo de 2 horas. Y estos van a ser en kilómetros. 140 dividido para 2, ¿cuánto le sale? 70. Ya, le sale 70. 70j, lo que es la componente de j, kilómetros sobre hora. Y entonces eso nos da como resultado lo que es la velocidad media en el P sub 0 y en el P sub 1. Ahora vamos a calcular lo que es la velocidad media en el P sub 0 y en el P sub 2. Ya. A ver, ¿cuál será el vector el vector posición final? Si la velocidad media, entonces el vector de posición final menos el vector de posición inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial.
¿Cuánto vale el vector de posición final? 180. Ya. Entonces aquí sería 180 y en la componente I más 140 en la componente J. Sobre el tiempo de ¿cuánto? 6 horas. Ya, es un tiempo que le vamos a analizar de 6 horas. Bueno, aquí yo no le voy a poner el menos la posición inicial, o quiere que le ponga aquí porque vale 0, 0. ¿Le pongo o no le pongo? ¿Sí saben por qué no le pongo o quieren que le haga con todo? ¿Le hago con todo? ¿Sí o no? ¿Le hago con todo? Pero digan sí, no. No, Lice. No. Ya, entonces aquí ya saben por qué es 0. Digamos, si le hago con este 0 va a quedar el mismo resultado. Sí, por eso no le voy a poner. Y de ahí, en cambio, si yo tuviera otros datos, aquí 1 y 2, yo de ley que le tengo que poner. Entonces aquí yo ya le voy a calcular. Le voy a dividir cada componente para las 6 horas. 180 dividido para 6, ¿a cuánto les da? 180 dividido 30 y para 6, ¿cuánto les da? 30. Ya, les da 30 y 30 y el otro 140 dividido para 6, ¿a cómo les da? 20 J. 23,3 J. Ya. Y les da 23,3 J. Y no se olviden las unidades, esto estamos trabajando en kilómetros sobre hora. O si no, si le quieren poner de otra forma, le pueden poner kilómetro por hora a la menos 1. De las dos formas está bien, pues. ¿Sí? ¿Está entendido? ¿Se entendió? ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? ¿No? Disculpa una consulta. Sí, dígame. ¿Qué pasaría si en un punto tenemos kilómetros sobre minutos y los demás en kilómetros sobre horas? Entonces ahí tenemos que trabajarle, si son los minutos le pasamos a horas o si no le pasamos, digamos, de horas a minutos. Tenemos que trabajar en los mismos, en los mismos sistemas, del sistema internacional, bien metros por metros, trabajamos solo en metros o bien en todos en kilómetros, todos en horas o todos en segundos. Si tenemos uno que está en kilómetros y otro que tenemos horas, uno que está, por ejemplo, en horas y otro que está en segundos, entonces bien le transformamos lo que está en segundos a horas o bien lo que está en horas a segundos. No podemos trabajar en distintas formas, en horas y vuelta con segundos, porque ahí nos da ya un resultado erróneo. Ya, gracias. Ya. ¿Alguna pregunta más? Yo. Sí, Ya. Mira, en la ecuación que era, usted le colocó como suma al 180 y al 140 para hacer la división. No sé cómo fue que, o sea, pasó a suma, a hacer. Es que verá, estos de aquí lo que estamos pasando, lo que son vectores de posición. Entonces, ¿qué dicen los vectores de posición? Los vectores de posición van con sus componentes, tanto I como J. Entonces, estos son vectores de posición. No sé si ustedes se recuerdan, vimos en la clase lo que estábamos viendo de posición.
Ya verán. Ya. Aquí vimos el vector de posición, ¿no es cierto? En función del tiempo. Y aquí el vector de posición que tenía las componentes Y y las componentes en J. Entonces, por eso todo un vector, digamos, si les dan así, que como estaba aquí, por ejemplo, que les den así, entonces ustedes ya ven que está con la flechita encima, saben que es un vector de posición y eso se trabaja con las componentes, tanto Y para X y tanto J para Y. Por ejemplo, que les den una componente que sea, dice, una vector de posición y les dan así, 190, 100, le pongámosle menos 140. Y entonces ahí ustedes al momento que dice el vector de posición, entonces esto sería igual a 190 y, porque estamos trabajando en los componentes Y, menos 140 J. ¿Sí? ¿Se entendió? Más o menos, Liz. Ah, sí, ya está. Verá, ¿por qué fue aquí con el menos? Bueno, aquí es más, ¿no es cierto? Pero aquí como está el menos, entonces más por menos es menos, menos 140J. Por ejemplo, que aquí tenga igual un menos, entonces ustedes tienen que ponerle acá adelante, que ese va a ser igual a ¿qué? A menos 190i y menos 140J. Porque eso me indica que en dónde está la posición en un plano cartesiano. Si yo tengo un plano cartesiano, eso nos dan la posición que dice 190 para Y. Y es X. Entonces nos dice que él está en menos 190. Digámosle acá, menos 190. Y dice menos 140. Acá está menos 140. Entonces estas son las componentes. Aquí tenemos, esta es la componente J. Y esto es la componente Y. Y en cambio, si le unen todo esto, si le unen, dice, este está lo que les daba, ¿qué? El punto. El punto que es 190 menos 190 para X y 140 para J. Por eso cuando es un vector de posición, cuando estamos hablando de un vector, entonces ya dice el vector es así. Entonces dice, ¿cuánto tiene? 190 para 190 y lo que es en X y 140 J, lo que es para Y. Entonces ese es el módulo de un vector. Ya, ese va a ser el vector posición. Entonces eso va menos 190 y menos 140 J. No sé si le entendió o se confundió más. Sí, Liz, sí entendí. Muchísimas gracias. Ya. Entonces, bueno, hoy día ya no avanzamos en ninguna actividad más. Traten de presentar el deber correctamente y porque ya están solventadas las dudas. Entonces, para la siguiente clase sería necesario que vengan un poco repasando lo que es la velocidad instantánea. Vamos a hacer un ejercicio. No les voy a dar mucha teoría porque es algo que ya vieron, entonces vamos a ir con ejercicios, lo que es para calcular una velocidad instantánea. Vengan leyendo los apuntes del año anterior para poder pasar lo más rápido posible y poder avanzar en los temas. Ya, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna pregunta que tenga? ¿Alguna inquietud?
Bueno, que tengan, ya con ustedes ya no tenemos clases, un lindo fin de semana. Sí, entregar los deberes, por favor, a tiempo, bajo el formato PDF. No se pasen de la hora porque si no ya va a tomarse como